En el año 2017, al menos 3 posiciones de dirección de recursos humanos de empresas del IBEX han salido del comité de dirección, han creado una figura por encima que las agrupa, ¿no? La función de recursos humanos está cuestionada, o al menos no somos capaces de demostrar cuál es su potencial, ¿no? Con lo cual, cada vez que hablamos de cómo recursos humanos puede aportar a la estrategia, pues yo no sé si eso ya es una utopía o es una posibilidad real, ¿no? Tiene que ser una posibilidad real. Probablemente seguimos en un mundo de utopía, en el sentido de que es un plan difícil, pero necesario. Son muy pocas las organizaciones en las que recursos humanos tiene un papel importante y puede dar todo su potencial en el diseño y en la ejecución de la estrategia. Y yo creo que porque son muy pocas también las organizaciones, son contaditas, en las que sus cuadros de mando, sus CEOs, sus direcciones generales, tienen interiorizado que esto se trata de comunidades humanas con consciencia. Y lo digo en el sentido más técnico del tema. Se olvidan de esa dimensión humana. Si eso lo tuviéramos, y lo tuvieran, y ahora seguimos charlando sobre ello y profundizamos, pero si eso lo tuvieran interiorizado, recursos humanos podría dar todo de sí. Necesitamos entonces que la Dirección General sea de los que llamamos que creen en las personas, no solo que lo dicen. Eso es imprescindible, porque no hay muchos. No, todos sabemos que si esto no está liderado por los CEOs o por las direcciones generales, no va a ningún sitio. No tenemos cancha, no tenemos campo. Y ahí es lo que debemos seguir trabajando todos. No podemos perder la esperanza, ni debemos. Quizá la forma en la que estamos concibiendo el juego de las personas viene desde hace muy pocos años. Durkheim empieza a hablar de esto en los años 50. No es hasta los años 70 donde empezamos a hacer una aproximación distinta, en donde la persona es importante. Yo creo que si necesitamos que haya una dirección general que crea en las personas, siempre va a haber una excusa para no avanzar, ¿no? Yo creo que ese tema hay que hackearlo de alguna forma. Recursos humanos tiene herramientas para transformar la organización sin tener o sea, tienes la selección, ¿no? Puedes meter gente, tienes las promociones, tienes a qué pagas y qué no pagas, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que hackearlo de alguna forma, ¿no? Pero no dejan de ser herramientas, y las herramientas necesitan un posicionamiento conceptual. Yo decía antes una expresión que no es mía, pero la dimensión humana. Las escuelas de negocio tienen que trabajar eso. Los cuadros de mando tienen que trabajar eso. Mira, nosotros seguimos siendo una posición, un rol, el que nos estamos cuestionando constantemente. Incluso después de la crisis, de la recesión, que pensábamos que esto iba a cambiar, seguimos cuestionándonos quiénes somos, qué juego damos, y quizás muy expresivo, pero si nos quieren. De alguna manera es como si tuviéramos un síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque por esa reflexión permanente. Cuando creemos que todo está en nuestras manos, que podemos, decías, ahí te voy a meter la puya, tenemos herramientas, hay que hackearlo, es imposible. Mientras que el CEO no tenga un recorrido que haya hecho él personalmente y crea que el trabajo en esa comunidad humana de consciencia, con la complejidad que eso supone, no crea en eso, estamos todos vendidos, porque el foco lo tienen en otro lado. El foco se va a ir a lo tangible. Y claro, es muy complicado la gestión de personas, pero sin cogerlo por los cuernos no avanzamos. El quiz está en esas posiciones, insisto, de CEOs, directores generales, en esas otras que se sienten muy cercanas al negocio, roles financieros, ventas. Claro, es muy complicado la gestión
de la ¿Y dimensión no, humana. no crees que si consiguiéramos demostrar que lo que hacemos impacta en el negocio, o sea, que Recursos Humanos pudiera hablar en los mismos KPIs que habla la organización, no sé si serán ventas, no sé si serán costes de producción, no sé si será NPS, si yo pudiera decir es que mi programa de formación, es que mi modelo de desarrollo aporta a ese KPI de negocio, me daría igual que el CEO creyera o no en las personas, que vería un camino por ahí para la aportación a sus objetivos. Pero mi idea es que eso lo hacemos. Lo que ocurre es que no nos dejan avanzar ahí. Se nos cuestiona constantemente. Y al final, insisto, terminamos teniendo síndrome de Estocolmo nosotros, a cuando el KIZ está en esos departamentos que no nos dejan ese recorrido, que no tienen en cuenta ese planteamiento nuestro. Lencioni habla de las empresas inteligentes, y otra vez un término técnico, las empresas sanas. Caramba, las empresas inteligentes tienen unos financieros estupendos que saben mucho de de su profesión. Tienen un departamento comercial que sabe mucho, me faltaría más, como el valor en la guerra, si no esas salen del negocio. Pero si un CEO, si una dirección general, si un comité de dirección logra saber que la diferencia está en las personas, y estamos hablando al final de la línea de abajo, estamos hablando de lo que es una cuenta de resultados. Si gestionamos bien las personas, alinearemos bien todos los individuos con la estrategia, con sus objetivos, con los objetivos del área, con los objetivos del departamento y con los grandes objetivos de la compañía. Si no te digo que no, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, obviamente, cuando hay una alineación entre la Dirección General de Recursos Humanos, ves los proyectos como van como tiros, ¿no? Yo creo que el punto es que las métricas convierten a los escépticos en creyentes. O sea, algunas organizaciones conseguisten esas métricas, la mayoría no la tiene. La mayoría habla en términos de horas impartidas, de reducción del absentismo, que están bien, que son métricas, el envejecimiento de la plantilla, pero no decimos, es que esto que he hecho, he conseguido 3 millones más de ventas. Marketing lo hace una campaña de publicidad y dice, las ventas han incrementado un 10% por mi campaña, que normalmente no es por su campaña, pero esa convención han sido capaces de implantarla. Recursos Humanos no consigue que demostrar ese valor en términos cuantitativos de negocio. Llega la crisis, se acabó la formación, se acabó con lo que sepas capaz de hacer con tus manos, porque no te voy a dar nada más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se demuestra que todavía Recursos Humanos tiene que hablar en utilizar los códigos que otros departamentos han utilizado para ser relevantes. Hay muchos CEOs que no creen en marketing, pero el marketing demuestra que si inviertes en él, te da un retorno. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Recursos Humanos, coincido contigo, que hoy en día los retos de las empresas son de personas. La innovación es de personas, la experiencia de clientes es de personas, la transformación digital es de personas, pero necesitamos demostrar que nuestra aportación, eso que tú comentas, va más allá de un brindis al sol, ¿no? De las personas, alineamiento. ¿Cómo conseguimos demostrar eso? Dices que a veces muchas veces los recurseros no somos capaces de medir de la misma forma, de hablar el mismo idioma. Insisto en que yo creo que no se nos deja o no se cree que podemos hablar de la misma manera, porque se considera que somos mundos apartes, mundos paralelos. Yo creo que donde hay que empezar o por donde hay que empezar, si no se puede empezar desde atrás, incluso es en las escuelas de negocio. Donde tiene que llevarse a un tipo de mentalidad. Tú decías que los propios campañas de marketing muchísimas veces no correlacionan con un incremento de la cifra de negocio, no un incremento de ventas, pero sin embargo se cree que hay que pasar por ello y se dota de un presupuesto. Yo creo que no está la responsabilidad tanto en nosotros, y nosotros tenemos que saber cómo jugarlo en los comités de dirección, cómo hacer unas presentaciones con seguridad y correlacionando con el negocio.
pero es, insisto, las direcciones generales las que se tienen que abrir a eso. Si las direcciones generales no se abren a otra forma de pensar y de concebir, y que esa gestión, es que no quiero emplear otra vez la expresión gestión de personas, porque es algo que va más allá, sino que estamos, insisto, en organizaciones de personas conscientes, y que como toda sociedad y que como toda comunidad de personas es compleja, y por lo tanto hay que trabajar como tal. El problema es que tenemos que plantearlo así, y con el enfoque desde el principio de que claro que a nosotros nos importa, porque vamos en el mismo barco y sabemos de qué va, y probablemente seamos los primeros que lo sabemos porque nos cuesta explicarlo y que crean que lo conocemos, la cuenta de resultados y el posicionamiento, una ventaja del mercado. Y está ahí, esa es la madre del cordero. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo seguir? ¿Cómo vencer esa tendencia a que no se nos escuche? Seguir creyendo en lo que estamos haciendo y probablemente confiando más en nosotros mismos. Y por lo tanto nos saldrán unos discursos muchísimo más coherentes. Y además teniendo un dominio del negocio verdaderamente potente, o sea, poder hablar de tú a tú con el comercial o con el de marketing, porque tenemos una ventaja, que la mayoría de los negocios hoy en día pasan por las personas, con lo cual eso es nuestro ámbito de actuación. Tenemos el campo abierto para poder conocer, ver cuál es la realidad, ver si las palancas que tenemos para movilizar a la gente están alineadas o no, con lo cual ese dominio del negocio yo lo veo que marca mucho la diferencia, ¿no? Cuando Recursos Humanos entiende bien el negocio, es una voz autorizada en el comité, no solo para hablar de personas. Efectivamente, y seguro que hay compañeros o compañeras que no saben conectar con el negocio, pero yo sigo creyendo que la mayor parte de nosotros somos capaces de hacerlo. Mira, creo además que la experiencia cliente, que ahora mismo está ahí de moda, pero que es una realidad ya, nos va a llevar de la mano a la experiencia trabajador, y vamos a ser capaces de enganchar muchísimo mejor esas ideas que de momento están fuera de la organización, como captación de clientes, para aplicarlas también en las personas de nuestra organización. A mí me da un poco de miedo el tema de la experiencia cliente, de la experiencia empleado, que se quede, está de moda, ahora todo el mundo tiene que hablar de esto, el mercado está cambiando, ya no es tan fácil conseguir algunos perfiles. Me da miedo, lo ligamos mucho, ¿no? Experiencia empleado es experiencia cliente, son dos caras de la misma moneda, pero después de lo que hemos vivido, a mí lo que me da miedo es que sea como de lo que podemos prescindir, ¿no? Ahora va bien, pues experiencia cliente, digo experiencia empleado, como las cosas vayan mal dadas, pues experiencia empleado, date gracias que tienes un trabajo, ¿no? Al cliente siempre lo voy a necesitar, ¿no? Yo creo que Recursos Humanos tiene que aportar más a esa experiencia de cliente que solo la experiencia de empleado, ¿no? Ahí... La experiencia de cliente, que puede ser, o muchos hemos podido tomarla desde el principio, creer que era una nueva moda y algo más de lo mismo con un nombre distinto. Cada vez que vas introduciendo ves que es algo más allá, que realmente tiene un contenido, tiene una enjundia y que nos puede ayudar muchísimo. Es verdad que, mira, la sensación que tenemos es que somos Casandra, ¿no? Me recuerda el mito de Casandra, que sabemos lo que hay que hacer, pero nadie nos escucha. Y vuelvo a decir lo mismo, no podemos estar castigándonos constantemente y cuestionándonos nuestro rol para ver cómo podemos llegar. Hay que trabajar, de momento, en las escuelas de negocio. De momento en las escuelas de negocio, para todas las posiciones y futuros directivos que salgan de allí tengan un concepto claro de que, insisto, se trata de un reflejo de la sociedad. Es la vida.
Son personas, cada uno de su padre y de su madre, con unas inquietudes, con unas necesidades, cada uno con unas motivaciones. Y por lo tanto tenemos que crear esos entornos donde saber gestionar esto. Y una de las cosas que tú decías hace muchísimo tiempo es que no puede ser recursos humanos o no puede seguir siendo una función. Si sigue siendo una función, seguiremos cuestionándonos lo mismo, siempre. Tiene que dejar de ser una función para entenderse que es el negocio mismo. El negocio. Y por lo tanto, crear, diseñar, entender lo que necesita la organización en cada momento, construida por personas, de dónde somos, cómo hacemos las cosas, cuál es nuestra cultura y hacia dónde debemos o queremos llegar y por lo tanto cuál es nuestra estrategia. Y esto tiene que venir ya de inicio. No podemos pensar que las direcciones generales o esos otros roles que están mucho más cercanos o se sienten mucho más cercanos al negocio van a hacer un acto de fe o van a tener una caída del caballo y van a creer que eso... No, pero podemos demostrarlo. Estamos ahí con el tema de la experiencia cliente. Está el concepto de el human centricity, el customer centricity. Claro, para ser una organización customer centricity, marketing le faltan la mitad de las herramientas. De hecho, se da cuenta y incrementa sus 4 famosas P's hasta 7 y la séptima es people. Dice, claro, sin people no tengo nada que rascar. Claro, puede que sería ideal que me dijeran, Joaquín, ven conmigo a esta batalla que te necesito, ¿no? Bueno, a lo mejor eso no pasa. Pero bueno, puedo ir yo o sea, yo tengo claro cuál es la estrategia de la organización, sé que necesitamos al cliente, pues yo tengo mi ejército de personas, yo tengo a mis mandos, yo puedo orientar la forma de hacer, yo puedo cambiar los perfiles que se incorporan, yo puedo cambiar la gente que promociona. Yo creo que hay un tema que recursos humanos aporte a la estrategia, lo podemos hacer como protagonistas bajo focos, o sea, eres el prota, o lo podemos hacer hasta que llegue ese momento y consigamos convencer a esas figuras, de las cuales pues normalmente no somos los que las colocamos. Decir, oye, ¿y esto cómo ha funcionado? Pues mira, es que Recursos Humanos ha hecho esto y se ha aliado con marketing, se ha aliado con tecnología, se ha aliado con... y consigue que las cosas se produzcan, ¿no? La mayoría de esos cambios que hemos comentado antes, de la experiencia del cliente, de la transformación digital, de la innovación, no son cambios que pueda hacer un departamento solo, necesitan las personas, claro. Necesitan nuestro claro, juego, ¿no? Claro. Pero se sigue entendiendo muchas veces de esa manera, se sigue entendiendo como unidades deslavazadas y sin conexión, cuando forman parte de un puzzle, de un todo. O se tiene una visión global, una visión holística, una perspectiva desde arriba, y eso solo se consigue con una cabeza, con un liderazgo que lo entienda así y que por lo tanto sea coherente para que el resto de la organización lo entienda. Insisto, seguimos... Un liderazgo. Sí. La dirección general es una parte y marca mucho, pero nosotros podemos influir en el resto. Podemos influir en la composición del comité de dirección, podemos influir en cómo se dirigen personas en la organización. Y por eso se nos tiene que oír constantemente. Y lo que no podemos hacer es tirar la toalla. Yo creo que mientras nos cuestionamos, estamos ponemos el foco en otros temas. Hay que escuchar a la organización, qué necesita la organización. Y por lo tanto nuestras exposiciones será para resolver los problemas o planteamientos desde esa, entiendo la organización, la vemos de esta manera y si queremos conseguir llegar a donde nos hemos planteado, es necesario acompañarla de estos nuevos perfiles o de estas políticas de personas o de estas formas de actuar. Eso tenemos que llevarlo constantemente a los comités de dirección, pero no como Pepito Grillo, sino como gente que sabemos y como profesionales darnos cuenta de las necesidades de la organización, de leerlas bien y de aportar soluciones. Y ya no podemos hacer más. El resto tienen que abrir sus oídos y ser conscientes de eso. Insisto que esto no viene de tantos años,
estamos hablando de los años 50, de los años 60, empiezan ya a verse desde una perspectiva diferente las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que seguir pico y pala, y no desfallecer. Hay organizaciones, que lo comentábamos el otro día cuando charlábamos de este tema. Hay organizaciones en las que los departamentos de recursos humanos no podrán tener nunca una presencia, no podrán tener un impacto dentro de la organización, porque o bien el propio perfil de la persona de recursos no llegará a eso, o bien porque la organización y sus líderes no le van a dejar recorrido. Pero entonces no será el sitio donde tiene que estar esa persona de recursos humanos. Detrás hay una nómina, detrás hay una familia, pero tendremos que buscar también nuestras organizaciones. Cada una se encuentra en un determinado momento, por eso digo que hay que saber leerlas, y también tenemos que saber dónde encajamos. Hay que mostrar ese valor y esa diferencia, ¿no? Se tiene que notar. Exacto, ahí está. Y por lo tanto podremos ayudar a que la organización, a que la empresa tenga una ventaja competitiva gracias a lo que nosotros proponemos. Y hasta que, vuelvo a decir lo mismo, los líderes, entendidos como CEOs, como direcciones generales, tengan muy interiorizado este tema. Y por lo tanto todo se gestione con un ojo en las personas. Ha hecho muchísimo daño determinados juegos florales. No digo que haya organizaciones que necesiten poner, por supuesto, toboganes y demás, pero otras organizaciones necesitan cosas completamente diferentes. Entonces hay que saber verbalizar eso, saber cómo tiene que ser nuestro discurso para impactar en la organización. Y luego ya hay cosas a las que podremos o no podremos. Las recetas ya no valen. Las soluciones. No, claro. Lo que me funcionó en un sitio no funciona en otro. Por supuesto. Si YouTube tiene un tobogán, pues yo pongo un tobogán, ¿no? Una barra de bomberos, o hago un outdoor súper chulo con. Fantástico. Y es humo. Y al final termina siendo humo y se nos termina pensando nosotros que solo traemos un humo. Pero tenemos muchísimo que proponer. Muchísimo. Y hay momentos, lógicamente, de bajón, de sensación de impotencia, pero si hay un rol, y un rol que sabe poner en común, hablar con otros compañeros, incluso llorar sobre nuestros mismos problemas que tenemos en las organizaciones, es el de recursos humanos. Somos capaces de empatizar y de aprender soluciones que se han dado en otras compañías y adaptarlas. Tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos y seguir pisar fuerte. Y si la organización no responde, a lo mejor nuestro futuro no pasa por ahí, necesitará otro perfil de recursos humanos o no necesitará recursos humanos. Pero la clave, insisto, y la diferencia está en la dimensión humana. Y eso es muy complicado de tratar. Y claro, es muchísimo más fácil otros temas donde otros roles se sienten más seguros y más tangibles. Gestionar personas, gestionar emociones, gestionar sentimientos, gestionar ideas. Caramba, ¿quién se mete ahí? Vamos, ni muchos directores o directoras de recursos humanos se meten ahí. Bueno, pues así irán, y eso será lo que nos diferencie a unas compañías de otras. Y decir, pues mira, pues esto va de esto, ¿no? De decir, mira, este es mi proyecto, tengo un proyecto, este es el proyecto que tenemos en nuestra organización. Claridad, somos claros, te podemos ofrecer esto no, tenemos nuestras limitaciones, pero intentamos ser coherentes, explicamos, este va a ser tu papel dentro de la organización. No te vamos a poner unos objetivos y ahí los valoraremos el año que viene. No, caramba. Tu contribución a la consecución de los objetivos de la compañía es esta. Tu trabajo tiene un sentido por esto. Somos seres con sentido. Y eso es lo que tenemos que ofrecer. No mundos felices dentro de la organización. Eso no existe. Ni desde un punto de vista
perdóname la excentricidad, ni desde el punto de vista weberiano del tema, ni católico y protestante, no, el trabajo es el trabajo, pero a pesar de... y conlleva un esfuerzo, pero si nos sentimos útiles y sabemos que servimos para algo, caramba, se pueden hacer muchísimas cosas y podemos crear organizaciones donde decir, este es nuestro proyecto, te mola el proyecto, súbete con nosotros. Pero, y también podemos decir, ojo, esta empresa no es para ti, tienes que buscar otra compañía, otra empresa. Y ahí está recursos humanos. Al final tenemos que ser, de momento, nuestro rol es más activo, más proactivo, deberemos terminar siendo facilitadores, donde toda la organización sepa que, insisto, hasta la saciedad, esto va de personas, con esa complejidad, pero los de recursos sabemos cuáles son las últimas teorías, innovaciones, lo que está funcionando, lo que no, en qué sectores, en cuáles no, pero el negocio ya lo tiene interiorizado y por lo tanto creemos en eso, y esas organizaciones serán las que se diferencien. Y ahí está, si además la lección nos la sabemos fenomenal, el problema es la aplicación de ellas. Y los CEOs y las organizaciones donde los CEOs dan este juego, recursos se sale. Yo comentaba el otro día con un CEO, decía, mira, me recuerdas, me vienen a la cabeza los versos de Becker, hoy me ha mirado, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, porque era un rendido de esta idea de personas, ¿no? de gestión de personas.